Buenos días a todas y todos. Esto es el podcast del frío. Como cada mes, tenemos una cita con aquellos temas de interés para el mundo de la refrigeración y con el objetivo de que lleguen a todo el sector, desde los pequeños instaladores hasta los más grandes. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado en las anteriores ediciones de este podcast mensual que emitimos el primer jueves de cada mes en los canales de YouTube y Spotify, y donde, gracias a las estadísticas, hemos podido comprobar que nos siguen desde lugares tan lejanos como Uruguay, Brasil, México o Estados Unidos. A toda la comunidad de Latinoamérica y Norteamérica, muchísimas gracias por seguirnos cada mes. En el día de hoy nos acompaña una persona que seguro que muchos de vosotros conoceréis. Él es José María Carbó, del Grupo Carbó Representaciones Comerciales, que son los representantes para España y Portugal de la marca Modine. José María ha trabajado para la ECO en Italia y posteriormente en la fábrica de Guadalajara. En el año 2013 decide montar su propio negocio con el que está dando un servicio de representación para la marca Modine en el mercado ibérico. Hoy está en el podcast del frío para hablar de evaporadores. José María, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta edición del podcast del frío. Gracias a vosotros, un placer estar aquí con vosotros compartiendo un poco estos tiempos para hablar del sector, para hablar de los evaporadores y espero que lo que os pueda contar sea interesante y os haga pasar un buen rato. Sí, sí, pues estoy seguro que el tema va a ser de lo más interesante porque vamos a hablar de temas prácticos de evaporadores que creo que son muy interesantes para que la gente los conozca. Bueno, la primera pregunta, para que los espectadores lo entiendan, ¿cómo y cuánto afecta la geometría de un evaporador en el rendimiento frigorífico? Afecta muchísimo y de hecho por eso existen tantos tipos de geometría. Pero lo que es importante es entender, en primer lugar, a qué nos referimos cuando hablamos de geometría. En la geometría intervienen tres factores. Uno es el diámetro del tubo que se va a emplear en esa geometría. El segundo es la distancia que hay entre los tubos. Y el tercero es la distancia que hay entre las filas. Voy a compartir con vuestro permiso un Sí, pequeño PowerPoint que he preparado, más que nada para que gráficamente se pueda entender, ¿vale? Es una cosa muy simple. ¿M? Y aquí podéis ver, si lo estáis viendo ya, espero que sí, 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 correcto. esta columna que veis aquí, ¿se ve también el cursor, por curiosidad? Sí, por ¿Se lo ve menos lo lo que veo, sí. señalo? Sí, Vale. sí. Entonces, esta columna que veis aquí es una descripción de la infinidad de geometrías que, por ejemplo, nosotros tenemos. Y como os decía, intervienen tres factores. El diámetro del tubo, la distancia entre tubos y la distancia entre filas. ¿Vale? Para aclararlo un poco mejor. A ver, ahora me he pasado. Te has pasado un poquito. Ahí yo creo que está correcto. Exacto. ¿Qué sería? La distancia entre tubos, en esta geometría de aquí, por ejemplo, es 25. Y la distancia entre filas es 21,65. Correcto. ¿De acuerdo? ¿Por qué existen tanta variedad de geometrías? Porque no todos los evaporadores trabajan ni en las mismas condiciones ni de la misma manera. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos evaporadores que empleamos que son ventilados. Entonces, normalmente las geometrías que se utilizan con los evaporadores que trabajan con un flujo de aire suelen ser triangulares. ¿Por qué? Porque buscamos maximizar la eficiencia. Pero hay evaporadores que habréis conocido y habéis oído hablar que se llaman los evaporadores estáticos, que son evaporadores que trabajan sin un flujo de ventilación. Con lo Ujú. cual lo que necesitas es una geometría que te permita el paso del aire sin incrementar excesivamente la pérdida de carga. Con lo cual trabajamos con geometrías cuadradas, ¿vale? Con lo cual tenemos, para identificar una geometría, lo que nos define la geometría en sí es distancia entre tubos, distancia entre filas y diámetro del tubo. Tipología de geometría puede ser triangular o cuadrada, ¿de acuerdo? Y cada geometría se emplea para un cierto tipo de evaporador. A partir de allí también los evaporadores no solo trabajan con ventilador o sin ventilador, sino que pueden trabajar a distintas temperaturas. Hay evaporadores en los cuales nosotros vamos a trabajar con una geometría que va a tener un estampado de la aleta que es coarrugado, ¿vale? Y otros evaporadores pueden presentar aletas con estampados en los cuales las aletas vienen cortadas. Por ejemplo, aquí tenéis dos dibujos que son unas aletas que se llaman
levantadas o turbulenciadas, que lo que buscan es aumentar la pérdida de carga al pasar el aire para aumentar el rendimiento. Objetivo, con menor superficie, obtener más rendimiento. La mayoría de vosotros tendréis un split en casa. Si vosotros abrís el split y sacáis los filtros para mantenimiento, os fijaréis que las aletas de las baterías suelen ser todas cortadas. ¿Por qué? Porque buscan en un pequeño espacio, con mucha poca superficie de aleta, incrementar al máximo el rendimiento. Pero cuidado, esto solo funciona si tú tienes temperaturas positivas y tienes un filtro que te protege la suciedad en las aletas. Me explico un poco mejor porque lo estaba vinculando a también la utilización del evaporador. ¿Qué problemas puedes tener si utilizas aleta levantada, por ejemplo, en una cámara de congelación? Que cuando estás trabajando en la cámara de congelación, si entra gente en la cámara, hay humedad, lo primero que hace el agua es tapar los cortecitos que tiene la aleta, con lo cual, entonces, esa superficie que no has puesto porque tenías la aleta levantada, te falta a la hora de trabajar con el intercambiador. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que una aleta sea mejor o peor que la otra. Lo que estoy diciendo es que la selección de la geometría y del tipo de aleta depende de la aplicación que va a tener el evaporador. Con lo cual sí que es muy importante el tema de la geometría. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que está haciendo es abrirte un abanico de posibilidades para cubrir de la mejor de las maneras los que vayas a necesitar. Lo que sí que es importante es que cada selección que tú hagas tenga relación con lo que vas a necesitar, para que no sea contraproducente. Entonces, evaporadores que vais a trabajar en temperaturas positivas, que va a haber un tema de clima, la aleta levantada y triangular sin ningún problema. Evaporadores que vais a trabajar con temperaturas negativas, aleta ondulada o coarrugada o aleta lisa, dependiendo. Y a partir de ahí, la mejor selección de la geometría repercute en el funcionamiento del evaporador. Otro detalle importante, dentro de lo que es la geometría de la aleta, está lo que es el collarín de la aleta. Esto es lo que llamamos los pasos de las aletas. ¿De acuerdo? El paso de las aletas es la distancia que hay entre una aleta y la otra. Ahí dependemos mucho de las temperaturas a las cuales vamos a trabajar. Por ejemplo, si hablamos del sector de la refrigeración, si estamos trabajando en obradores o en cámaras de trabajo con temperaturas positivas, nosotros aquí podemos trabajar con pasos de aleta en evaporadores que sean de 3, 4 milímetros. A partir de que empezamos a entrar en temperaturas de conservación, que vamos trabajando con temperaturas que vamos por debajo de los 0 grados, es conveniente aumentar el paso de aleta. ¿Por qué? Porque cuando un fluido evapora, con lo cual absorbe energía, tiende a condensar agua. La condensación de agua a bajas temperaturas se hiela, crea formación de hielo. Si nosotros tenemos un paso de aletas demasiado pequeño, podemos llegar a tener un problema de demasiados ciclos de desescarche. Tendremos que parar demasiado la instalación para deshacer ese hielo. Es por eso que a medida que vamos bajando la temperatura de trabajo de las cámaras, vamos aumentando el paso a aletas de nuestros evaporadores, de nuestras baterías. Cuando yo selecciono, ahora te hablo de mis criterios, José, ¿vale? Sí. En temperatura positiva, obradores, puedo estar en paso de aleta de 3, 4 milímetros, ¿de acuerdo? Sí. A partir de temperaturas negativas, cuando bajo de 0 grados, normalmente me voy ya a paso 6, ¿de acuerdo? Para tener un trabajo del evaporador en las mejores condiciones posibles. Si me voy a temperaturas de congelación, ya empiezo a trabajar con pasos de 8, 8,5 y incluso en instalaciones industriales podemos llegar a pasos de 10 milímetros y 12 milímetros, ¿vale? Entonces, es adaptar la selección de tu evaporador a cada condición de trabajo. Pues creo que ha quedado bastante claro. Yo personalmente estaba acostumbrado a utilizar pasoleta de 9, 10, 12 milímetros en túneles de congelación, que más o menos también es muy, muy típico porque precisamente es una aplicación donde se absorbe una gran cantidad de humedad. Lo que nosotros tenemos con la refrigeración es que no Sí. existen verdades absolutas porque hay infinidad de aplicaciones. Sí, correcto. Es decir,
Después iremos avanzando un poco en lo que nos hemos planteado para el día de hoy. Va a salir el tema de los desescarches. Sí, sí, Y tú me vas a correcto. hacer la pregunta de ¿cómo hacemos el mejor desescarche? ¿Cuál es el problema que tenemos con la refrigeración? Las instalaciones son tan variadas y hay tantas características que realmente es muy importante el conocimiento del instalador a la hora de hacer la selección. Lo que has dicho tú de los túneles es evidente. El nivel de condensación en los túneles es muy alto y ahí hay que trabajar con pasos altos también. Entonces, Efectivamente. hay que combinar el conocimiento que tenemos de producto, la disponibilidad que hay para hacer la mejor selección en cada caso. Muy bien. Seguimos avanzando. Vamos a hablar ahora del tren de ventilación. El tren de ventilación es una parte importante, sobre todo en los evaporadores de tipo cúbico. Una tendencia en el mercado muchas veces es añadir ventiladores. Se suele tender a seleccionar un evaporador con un diámetro de ventilador superior antes de sumar ventiladores. ¿Tú esto, por ejemplo, cómo lo ves? ¿Es mejor esta opción? ¿Es preferible aumentar el número de ventiladores o aumentar el diámetro del ventilador? ¿O depende también un poco del tamaño de la cámara? Para mí lo condiciona mucho el tamaño de la cámara, porque en el fondo lo que tenemos que garantizar es que el evaporador que vamos a instalar pueda trabajar correctamente. Entonces, en lo que os estoy compartiendo ahora, por ejemplo, he cogido 3 ejemplos de evaporadores cúbicos, en Ujú. los cuales en nuestros manuales técnicos, pero que esto sería trasladable a cualquier fabricante, se especifica un poco las distancias que tenemos que respetar para que el evaporador pueda trabajar correctamente a nivel de flujo del aire, ¿vale? De entrada siempre sería importante o sería básico que como mínimo un 30% del área de la cámara quedase libre para la circulación correcta del agua, del aire. Si nosotros ponemos demasiado producto en una cámara y no conseguimos que el aire circule adecuadamente, vamos a tener problemas con el producto. Vamos a tener un producto que se nos enfríe en exceso y vamos a tener un producto que no llegue a la temperatura que debe llegar. Con lo cual, uno de los criterios que hay es dejar este mínimo el 30% del volumen de la cámara. Esto, evidentemente, dependiendo de las dimensiones de la cámara, te va a condicionar el número de ventiladores que vayas a escoger. ¿De Ujú. acuerdo? Sí. Por otro lado está, ya al margen del aire que tienes que dejar libre en la cámara, están las distancias que necesita el evaporador para poder trabajar. Ventiladores más pequeños te permiten trabajar con distancias más reducidas, con lo cual liberas cierto espacio. Por ejemplo, en las unidades que trabajamos a nivel comercial, ¿vale? Podemos trabajar con una distancia de unos 400 milímetros al fondo de la cámara y a medida que vamos subiendo el diámetro del ventilador, esto por ejemplo es pala de 500, 630 ya, tenemos que ir a 800 milímetros, ¿vale? Incluso en 630 deberíamos ir a 1 metro para que el ventilador trabaje correctamente. Entonces, primer criterio a la hora de escoger el número de ventiladores, el espacio que vas a trabajar en cámara y cómo los vas a disponer, ¿vale? Después hay otros criterios. Un criterio de seguridad, por ejemplo, que yo ahora te hablo también de criterios, cálculos míos en base a mi experiencia, ¿vale? Ujú. En las cámaras de congelados, que son las más delicadas, a mí normalmente no me gusta trabajar con unidades de un único ventilador. Prefiero tener 2 ventiladores por si hay algún problema en uno de ellos, como mínimo poder dar una parte del servicio a lo que es la cámara. Otro detalle de calidad muy importante en los ventiladores y los evaporadores. Es básico que cada ventilador tenga su área de trabajo. Me explico. En los evaporadores que nosotros ofrecemos, por ejemplo, todos los evaporadores tienen una chapa intermedia que garantiza que cada ventilador tiene su parte de paquete aleteado para trabajar. Tenéis que pensar que el aire es muy listo. Es tan listo que siempre busca pasar por donde le cuesta menos pasar. ¿Qué implica esto? Implica que si uno de estos ventiladores, Dios no lo quiera, tiene un problema y se para, cuando tú entras en la cámara, tú ves que los tres giran, por ejemplo. Estamos hablando del caso del de abajo. Tú ves que los tres giras. Pero si te fijas, verás que uno gira en sentido contrario. ¿Por qué? Porque el aire lo que está haciendo, en lugar de pasar a través de la batería, está pasando por el agujero del ventilador que ha quedado parado y pasa hacia los otros dos. Y estaba ahí Esto si paseando, no hay efectivamente, estaba ahí pasando el flujo de aire. estaba ahí pasando el flujo de aire. Entonces, en los evaporadores que nosotros suministramos y en la mayoría de fabricantes, lo que hay que cuidar es que esté una chapa intermedia en cada uno, de tal manera que, pongamos por caso que se te para un ventilador, como mínimo, en este caso tendrías un 66% de la batería que te estuviese funcionando. ¿Vale? Entonces, como criterio de selección del número de ventiladores,
desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con las dimensiones de la cámara y cómo la vas a cargar. Y después sí que es verdad que en temas de congelación, a mí personalmente prefiero trabajar evitando tener un único ventilador. Sí, además ¿Vale? el hecho de trabajar con un mínimo de dos ventiladores, sobre todo muchas veces lo que te evita es que en caso de que puedas tener un ventilador parado, reducirte el riesgo de tener un retorno de líquido hacia el compresor, que al final es una avería bastante más grave que la de la rotura de un propio ventilador en un operador. No, no, aquí hay consecuencias hacia nivel de la central y también hay consecuencias hacia nivel de producto, porque aquí están las dos cosas. Está las consecuencias que puedes tener a nivel de instalación, pero también el cliente te puede llamar y sacarte un poco los colores. Con lo cual, trabajar en ese tipo de cámaras un poco más críticas, con un poco de margen de seguridad, es una cosa positiva. De acuerdo. Vamos avanzando. Ahora vamos a hablar, si te parece, de los desescarches. Los desescarches, yo lo decía hace unas semanas en un artículo que escribí, son el mal menor de las instalaciones frigoríficas. Hay muchos tipos de desescarche, de aire, eléctrico, gas caliente, también por agua, aunque este está más bien en desuso. También afecta el número de desescarches por defecto, incluso por exceso. Es decir, no es Uh -huh. bueno, digamos, hacer más desescarches de los necesarios. Ahora, además, con los refrigerantes inflamables ha variado mucho el tipo de desescarche, especialmente el eléctrico, porque hay que instalar más resistencias, pero de menos potencia, porque hay un límite que creo que tenemos que estar 100 grados por debajo de la temperatura de autoignición. Y es un dato que debemos a tener en cuenta. ¿Cómo se debe de realizar un desescarche de manera correcta para no tener problemas? A ver, esto es una cosa que una respuesta sencilla no existe. Y me explico. Cada cámara es distinta. Es igual que cuando hablemos de lo que te he comentado hace 5 minutos. El mundo de la refrigeración en sí mismo, uno de los atractivos que tiene es que cada instalación tiene sus peculiaridades. Entonces, para nosotros es imposible en un manual técnico definir dónde tienes que poner la sonda, qué número de desescarches tienes que hacer. ¿Por qué? Porque cada cámara nos va a encontrar con una situación distinta. Y ahí entra el modo de trabajar del instalador, el trabajar de forma correcta, el hacer un seguimiento. En definitiva, lo que tenemos que buscar es que cuando termine el desescarche de la unidad, no quede hielo en lo que es el conjunto de la batería. ¿Ok? Para ello hay que intentar colocar la sonda de final de desescarche en la parte más fría del intercambiador. ¿Cuál es la parte más fría del intercambiador? Yo no te lo puedo decir, porque dependerá de esa cámara y de cómo está trabajando, ¿vale? Nosotros sí que tenemos una serie de criterios de diseño que por nuestra experiencia combinamos resistencias de alta potencia y de baja potencia. ¿De acuerdo? Y normalmente en la parte superior del paquete aleteado colocamos las resistencias de baja potencia y a medida que vamos descendiendo del paquete y nos acercamos a la bandeja, colocamos las de alta. Porque entendemos que esas son las zonas de riesgo. Pero a la hora de la verdad, lo que tiene que hacer el instalador es hacer un seguimiento de la cámara durante la puesta en marcha, en las primeras semanas de trabajo, ir controlando cómo va evolucionando y a partir de ahí encontrar ese punto en el cual podemos garantizar que el hielo ya ha desaparecido completamente. En algunos instaladores y en algunas instalaciones que he visitado en puestas en marcha, algunos instaladores lo que hacen es instalar el evaporador y dejar durante la primera semana, primeras 2 semanas, los evaporadores sin los paneles laterales. Y van observando cómo va comportándose lo que es la unidad, cómo se van formando el hielo, cómo va desapareciendo y cómo va haciendo el ciclo de desescarche. Con lo cual, la primera pregunta de ¿cuál sería la fórmula mágica? Una fórmula mágica que como tal no existe, hay que hacer un monitoraje de cómo está trabajando en esa instalación. Lo que has comentado de los sistemas de desescarche es cierto. Hay muchísimos sistemas de desescarche. Está el desescarche eléctrico, que es el que hemos comentado ahora. Está el desescarche por gas caliente. Está el desescarche mixto, que es desescarche por gas caliente en batería y eléctrico en bandeja. Está el desescarche por cortina de agua, que tal como te decías tú, es de los que se empieza a utilizar menos. Está el desescarche por glicol caliente, que es un Ujú. desescarche en el cual se añaden unos circuitos intermedios en la batería y cuando hacemos Este, el ciclo de... este es muy utilizado más en refrigeración industrial, el descarche por licor caliente.
Este se utiliza mucho en refrigeración industrial y se está empezando también a utilizar mucho en los últimos años en el semi-industrial con las instalaciones de CO2. Ujú. Porque como se busca maximizar lo que es la eficiencia de la instalación, en muchos casos intentar evitar el consumo del desescarche eléctrico es importante para el instalador. Con lo cual, el CO2 semi-industrial también estamos viendo que cada vez nos piden más el circuito entrecruzado de glicol caliente. Sí, porque además el CO2 precisamente tiene una característica muy interesante que es la recuperación de calor. Digamos, se puede aprovechar ese calor de la descarga, que aparte, lógicamente, de enfriar el gas antes de la entrada en el gas cooler, en el enfriador de gas, también nos pueda servir, digamos, para calentar el glicol que luego utilizamos en los descarches. Correcto, y lo que hemos de buscar en definitiva es intentar encontrar todas las sinergias que nos puede dar el refrigerante, en este caso el CO2, para maximizar el ahorro. El CO2 tiene sus peculiaridades y una de ellas muy importante es que hay que maximizar todo lo que podamos sacar de él para hacer que la instalación sea lo más eficiente posible, y más en la zona en la que nosotros trabajamos. Sí, sí, correcto. Que esto puede parecer un hándicap, pero os tengo que confesar que gracias precisamente a lo que ha sucedido en España en los últimos años, se puede decir que somos uno de los países con más expertos en CO2 a nivel europeo, Eso precisamente es porque hemos cierto. tenido que superar barreras que en otros países son menos altas que las que tenemos aquí. Eso es Después completamente cierto. has comentado otra cosa muy interesante, que es el tema de la 2L, ¿vale? Sí. Aquí hay un tema con lo que es el A2L que está vinculado a lo que es el refrigerante, que es semi-inflamable. Con lo cual, hay ciertas temperaturas a las que debemos intentar no llegar para evitar, en caso de que pueda haber algún problema, un punto de ignición. ¿Qué implica esto? En nuestro caso, lo que hemos hecho es lo que has enumerado tú. Es decir, para garantizar Bueno, un correcto descarche. en vuestro caso y otros fabricantes sé que también han empleado el mismo criterio, es decir, digamos, llegar 100, las temperaturas, la superficie de la temperatura de las resistencias alcancen una temperatura máxima que esté 100 grados por debajo de la temperatura de autoignición del propio refrigerante, vamos. Esto es cierto. Lo que Sí. pasa es que aquí también es verdad que en los últimos años hemos vivido una situación un poco particular con este refrigerante, ya que al principio, digamos que salieron opciones con puntos de vista distintos. Es decir, ha habido algún fabricante que llegó a decir que un evaporador convencional sirve tranquilamente para 2L. Hay Mm. otros fabricantes que hemos dicho, cuidado, aquí vemos el punto de ignición que puede ser un riesgo y la temperatura de superficie de la batería no debe superar los 350 grados. Entonces, en nuestro caso, por eso he sido prudente, porque hay gente que no ha adoptado el mismo camino. En nuestro caso, Sí. lo que hemos hecho ha sido reducir la temperatura de superficie de resistencias y aumentar el número de resistencias, precisamente para mantenernos por debajo de ese nivel. Ujú. El A2L, desde nuestro punto de vista, necesita ser tratado de esta manera para asegurar que no haya ningún tipo de problema. Y es como estamos operando. Ujú. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente punto. Hay determinadas instalaciones donde se suele recomendar una protección para el evaporador, o incluso la opción de fabricarlo en acero inoxidable, como por ejemplo aplicaciones de quesos, salmueras, pescados como por ejemplo el bacalao, cámaras para vísceras. ¿Nos podrías enumerar, vamos, los principales casos donde no vale un evaporador estándar y tenemos que irnos a uno de fabricación especial? A ver, el tema de la corrosión es un tema también, como has dicho tú, que hay sectores en los que es evidente. O sea, cuando trabajamos en secaderos, cuando trabajamos con pescado, cuando trabajamos con productos de alta salinidad, con salsas, con componentes corrosivos que son muy agresivos tanto para el cobre como para el aluminio, el intercambiador lo tienes que proteger, ¿vale? Ujú. Hay sectores en los cuales incluso existe una cultura histórica de trabajar con intercambiadores de acero inoxidable, porque históricamente es el único material que les ha dado una resistencia adecuada. A partir de ahí, el tema con la corrosión también es muy delicado, porque no existe tampoco una fórmula mágica que te dé un resultado siempre preciso. La corrosión siempre depende de dónde está ubicado el evaporador o dónde está ubicado el condensador y a qué factores medioambientales está sometido. Por eso nosotros, cuando hablamos de corrosión, en muchos casos hacemos referencia a normas que nos permiten unificar
y a pruebas que se hacen en laboratorios que dentro de un marco de prueba genérico, donde se ha establecido unas condiciones de trabajo, nosotros damos una resistencia a ciertos niveles de corrosión. Traduzco lo que estoy diciendo. Tú puedes tener un condensador, por ejemplo, a 100 metros del mar en una playa y puedes tener un condensador a 100 metros del mar en otra playa. Y el comportamiento en la corrosión, delante de la corrosión no será el mismo. ¿Por qué? Dependerá de cómo sopla el viento, dependerá si además de que estás cerca de la playa el viento trae granos de arena que te están erosionando la aleta, dependerá del grado de... Hay factores muy complicados a la hora de dar una respuesta. A nivel de protecciones existen distintos tipos de protección. Hay una protección que tú puedes hacer directamente sobre el intercambiador trabajando ya con una aleta de la batería que te viene pretratada. Por ejemplo, aquí tenéis, en lo que hablamos de las aletas, tenemos el material que puede ser, en nuestro caso, aluminio o cobre, ¿vale? Y el aluminio puede ser aluminio estándar, o podremos tener aluminios que nos vienen ya pretratados a nivel de banda de aluminio, lo que significa que cuando vamos a mecanizar la geometría, cuando vamos a hacer la aleta, toda la superficie de la aleta va a quedar protegida por el tratamiento que se le dé. Allí tenemos aluminios hidrofílicos que sirven para repeler el agua. Si vosotros volvemos al split que hablábamos al principio, si vosotros abrís vuestro equipo de aire acondicionado, en muchos casos veréis que la aleta está tratada y en muchos casos viene con un tinte de color que puede ser azul o verde. Sí, sí. Azul. Estos son unos aluminios hidrofílicos que lo que hacen es evitar que se creen gotitas de agua entre las aletas, ya que si se crea la gotita y llega el aire del ventilador, te podría llegar a escupir ese agua dentro de la sala. Entonces, estos aluminios hidrofílicos lo que hacen es repeler el agua y prácticamente la deslizan directamente en la bandeja. El aluminio prelacado, ¿vale? Es un aluminio que viene con un tratamiento epoxi, que es en toda la superficie de la aleta. De tal manera que cuando hemos mecanizado la aleta, cuando nos vamos a lo que es la superficie, ya nos aparecería toda la aleta protegida con lo que es esta capa de aluminio prelacado que nos da una resistencia normalmente en cámara de niebla salina de unas 2000 horas. ¿Vale? Después está el aluminio hidrofílico, que hay uno que lo que hace es repeler el agua y el otro lo que hace es directamente hacerla deslizar a más velocidad. O sea, las funciones de los dos es lo mismo, lo que pasa es que son tratamientos distintos. Y estos son tratamientos que vienen hechos en el material de la aleta. Posteriormente, tú puedes trabajar sobre un intercambiador que ya has fabricado, ¿vale? Y a aplicarle un nuevo tratamiento a nivel superficial. Es decir, fabricas la batería con aluminio o con aluminio pretratado y después puedes pintarlo con pintura epoxi, lo puedes hacer baños de inmersión, como son el electrofino, estos que veis aquí, donde lo que se busca es dar ya una protección integral a todo lo que es el intercambiador. Si a mí un cliente me pide una batería con protección y no me dice nada más, no me especifica de dónde va a estar instalada y no me especifica el tipo de situación en la que va a tener que vivir, yo como mínimo lo que suelo hacer en mis selecciones es trabajar con aluminio prelacado y después le hago un pintado epoxi a la batería. De tal manera que lo que hago es, con el aluminio prelacado, protejo toda la superficie interior de la batería, me aseguro que en las filas interiores va a haber una buena protección, una buena penetración de la protección, porque es la aleta que está protegida, y después con el pintado a polvo, protejo lo que es el corte lateral de la aleta y protejo también la parte de los colectores. Es decir, esto os estoy dando un poco consejos o lo que yo me aplico a la hora de cuando yo selecciono evaporadores. Si alguien me dice necesito un evaporador protegido, lo que hago es aleta prelacada, pintura a polvo. Si el cliente me da más información, los fabricantes tenemos la capacidad de poder asesorar al cliente y entender si con esto va a bastar o si debemos irnos a tratamientos de una protección superior. Por ejemplo, el Electrofin, que antes habéis visto que aparecía esa lista, es un baño por inmersión que hacemos que te da un equivalente a un C5 marítimo. ¿De acuerdo? Pero en estos tratamientos ya necesitas tener un feedback por parte del cliente un poco más detallado de dónde se va a trabajar.
Es un mundo esto de la corrosión Sí, también, ¿eh? totalmente, totalmente. De hecho, fíjate, el caso del bacalao, yo me acuerdo en su momento que incluso no valía cualquier acero inoxidable. Tenías que irte, por ejemplo, creo que era el de la norma 316. Es decir, es un caso, vamos, de corrosión bastante agresivo. Esto es muy habitual, por ejemplo, en Portugal, que normalmente tienen un consumo de bacalao bastante grande porque ahí lo hacen de mil maneras. Y bueno, pues Portugal presente un mundo presente para todas estas aplicaciones. Es un mundo apasionante porque hay muchos procesos de lo que es el tratamiento, tanto industrial como de las comidas, que a medida que vas avanzando en la experiencia en nuestro fantástico sector vas descubriendo situaciones particulares. Otro de los ambientes más corrosivos es en las pulperías. El vapor que sale de cuando han hervido el pulpo es muy corrosivo. Otro punto muy corrosivo son las vísceras de pescado. Las vísceras, sí, sí. Yo he tenido una experiencia en una fábrica que hacía conservas de pescado en la zona norte de nuestro país, en las cuales habían instalado unas unidades que además estaban hechas, o sea, se hicieron a conciencia con sistemas de protección, pero se instalaron encima de donde tenían los depósitos de acumulación de las vísceras. Impresionante, es decir, No, no, no. en muy El tema, poco y tiempo. el tema de las vísceras, además, tiene una particularidad, es que tienes que limpiar muy bien luego el evaporador, porque incluso yo he llegado a ver algún caso de tubos de acero inoxidable han llegado a fugar. Básicamente, ¿por qué? Porque había un recoveco donde el cliente final no limpiaba bien el evaporador en esa zona y al final acababa comiendo hasta el mismísimo tubo de acero inoxidable, que normalmente es lo más resistente que puede haber en el mercado. Hay que ser conscientes también que aunque nos vayamos al acero inoxidable, hay ambientes en los cuales tienes que asumir que en un periodo de tiempo vas a tener que cambiar el evaporador. O sea, Totalmente. el evaporador que dura eternamente en ciertos ambientes es complicado de encontrar. Sí, sí, así es. Bueno, vamos avanzando. Hace un tiempo tuve la posibilidad de estar en la fábrica de Modine en Guadalajara, que conoces muy bien, y además estuve presente contigo y con un compañero. Y una de las cosas que más me sorprendió fueron los laboratorios y las exhaustivas pruebas que se hacen en las fábricas como la vuestra para detectar cualquier anomalía. La tasa de fugas que tenéis es prácticamente cero, porque los estándares de calidad que tenéis son muy altos. Cuéntanos un poco qué pruebas son imprescindibles hacer en una fábrica para detectar cualquier anomalía. La primera cosa importante que hay que tener es tener controlado el proceso industrial que estás realizando, con lo cual es importante que tengas la posibilidad de tener lo que nosotros llamamos la trazabilidad. Y esta trazabilidad nosotros la estructuramos tanto a nivel de material como a nivel de personal. ¿Qué quiero decir con trazabilidad? Trazabilidad implica que cuando yo empiezo a producir un evaporador y empiezo con el tubo de cobre o la banda de aluminio, yo identifico que en ese evaporador estoy empleando esa bobina de cobre y estoy empleando esa banda de aluminio. Y toda esta información que entra en el sistema va vinculándose, se va relacionando con el número de serie de la unidad. Lo que implica que, Dios no lo quiera, imagínate que llego a una fase de fabricación en la cual tengo que hacer el expansionado del tubo y detectamos que hay un problema con esa batería y hay un problema en ese tubo. Gracias a que tenemos la trazabilidad de materiales, podríamos identificar todos los productos, todos los evaporadores que se han hecho con esa bobina de cobre. Lo mismo con el aluminio y con los componentes. Con lo cual, uno de los primeros factores es la trazabilidad a nivel de material. También tenemos la trazabilidad a nivel de operarios. Sabemos qué personas han hecho cada una de las operaciones. Y este es un proceso que toda esta información se va acumulando dentro del sistema y al final acaba reflejada en lo que es la etiqueta de la unidad atada al número de serie. Si alguna vez habéis tenido un problema de calidad con algún evaporador nuestro, una de las cosas que yo siempre os pido es enviarme una fotografía de la etiqueta de la unidad. ¿Por qué? Porque gracias a la información que hay allí, nosotros podemos recuperar todo la historia. A partir de allí, en la calidad de las unidades, intervienen dos cosas. Intervienen las pruebas que vas a hacer, que ahora hablaremos de ella, pero la mayoría de los problemas de calidad se resuelven en el diseño de la unidad. Me explico un poco mejor.
Nosotros llevamos muchísimos años trabajando en el sector. Y una de las cosas que hemos aprendido es a escuchar a nuestros clientes y a escuchar al cliente de nuestro cliente, que es el que utiliza el evaporador. Entonces, hay muchas cosas que ellos nos han explicado que nos han hecho entender que a nivel de diseño, si hacíamos ciertos cambios, evitábamos problemas. ¿De acuerdo? Entonces, gran parte de la calidad del producto nace cuando tú, con el retrofit que te llega del mercado a nivel de la información de tu producto, diseñas la unidad para evitar problemas. Os pongo un ejemplo práctico. Nosotros, cuando instalábamos las resistencias al principio en nuestras unidades, bueno, voy a dejar de compartir porque aquí esta ya no lo veremos. Cuando instalábamos las resistencias en nuestras unidades hace muchos años, las resistencias las dejábamos sueltas. Con lo cual, cuando la resistencia cogía temperatura, empezaba a moverse dentro del paquete aleteado de la batería. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba? Pasaba que algunas veces, si teníamos mala suerte, al desplazarse la resistencia, el cable de la resistencia contactaba con alguna superficie constante y teníamos un problema y perdíamos la resistencia. Esto nos dimos cuenta porque los instaladores nos empezaron a decir que pasaba esto. Ya hace muchos años, ¿qué decisión tomamos? Tomamos la decisión de que, a nivel de diseño, íbamos a resolver ese problema. ¿Cómo lo hicimos? En nuestros evaporadores ahora, si vosotros quitáis una de las tapas laterales, veréis que las resistencias en uno de los cabezales están fijadas con un tornillito. De tal manera que nosotros lo que hacemos es, hemos fijado la resistencia para controlar la dilatación solo hacia un extremo del evaporador y en ese lado hemos dejado espacio para que pueda dilatar. ¿Vale? Con lo cual, gracias al diseño, hemos evitado un posible problema de calidad. Entonces, primero, trazabilidad. Segundo lugar, no estoy priorizando, son factores. Sí, O sea, no sí, quiere decir que uno sea más importante que otro. Segundo, con el diseño evitas problemas de calidad. Y después el tercer factor es que tienes que tener unos protocolos de prueba establecidos de tus unidades que te garanticen que todo lo que sale de fábrica está probado. Nosotros en nuestros evaporadores se prueban todas las baterías, tienen unas pruebas de fugas, ¿vale? Hacemos una prueba en cámara de helio que puede detectar una fuga de hasta 2 gramos año de refrigerante, ¿vale? Cada evaporador tiene sus distintas presiones de prueba. No es lo mismo un evaporador de glicol o un evaporador de freón o un evaporador de CO2, ¿vale? Pero el 100% de las baterías se prueban. Y también después, una vez hemos hecho el montaje de lo que es la unidad, se hacen pruebas eléctricas, tanto a las resistencias como a los ventiladores. Es decir, cuando nosotros terminamos un producto, tenemos prueba de fuga realizada, prueba de ventilador realizado y prueba de resistencia realizadas. Todo esto queda documentado y, a su vez, cuelga también del número de serie. Con lo cual, cuando tú me mandas esa fotografía de la etiqueta que yo te he pedido, yo tengo trazabilidad de material, trazabilidad de personal y podemos acceder a las pruebas que hicimos en su día. A partir de aquí os tengo que decir que todo esto es un proceso que hacemos para cada evaporador, pero evidentemente puede haber situaciones que se nos escapen. Es decir, quien trabaja se equivoca, el que no trabaja no se equivoca y pueden pasar cosas. Pero sí que con todos estos filtros reducimos muchísimo las incidencias y, sobre todo, cuando se produce una incidencia, tenemos la capacidad de identificar dónde ha podido nacer el problema. Efectivamente. El tema de la trazabilidad es muy importante. José María, vamos terminando. ¿Cómo ves el futuro de los refrigerantes? ¿El futuro es el CO2? ¿Ves posibilidades a la 2L? Sé que Humberto Ibárbora suele viajar a menudo por Bruselas y está en algunos grupos de trabajo. Por cierto, aprovechamos para mandar un saludo a Humberto, que no creo que vea el podcast. Bueno, a lo mejor sí, porque hablas perfectamente español. O sea, puede ser que tú luego le digas que le eche un vistazo. Él sabe que estoy aquí, ¿eh? Yo le Ah, vale. ¿Qué os llega a vosotros del futuro de los refrigerantes? A ver, la verdad es que estamos viviendo una situación complicada en nuestro sector. Todo lo que son las ERPs que han ido saliendo, todas las normativas F-gas, está poniendo unos retos delante de lo que es nuestro sector que son complicados y que son complicados para los instaladores, son complicados para los distribuidores y son complicados para los fabricantes.
Entonces, si tú me preguntas, yo te diré que el posicionamiento que nosotros tenemos o lo que nosotros entendemos que los refrigerantes naturales son el futuro. Con lo cual aquí estamos hablando de lo que vemos como es amoníaco, CO2, propano. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que objetivamente no sabemos o es complicado entender si el mercado es capaz de, con estos refrigerantes, poder desarrollar y trabajar todo lo que está haciendo actualmente. Y aquí aparecen los A2L, ¿vale? Los A2L son unos refrigerantes que permiten una transición, digamos, sencilla a nivel operativo al instalador, pero que al mismo tiempo tienen su situación un poco complicada. Aquí tenemos un tema con las pifas, que es una espada de Damocles que llevamos oyendo hablar de ella pues casi 2 años ahora. Es un tema en el cual a nivel normativo parece que lo que estén haciendo es chutando el balón hacia adelante, que está siempre allí pero no llega, con lo cual al final la postura que nosotros tenemos como fabricantes o la que tenemos nosotros es entendemos que el futuro tiene que ir o lo que nos da más seguridad y tranquilidad es el tema del refrigerante natural, pero al mismo tiempo lo que no podemos ser es dejar de dar servicio, de dejar de dar respuesta a lo que nos está pidiendo el mercado. A fecha de hoy, la presencia de la 2L todavía se puede considerar marginal. Es decir, no estamos en unos niveles de consumo o de petición que nos hagan creer en este momento que va a ser el refrigerante que se va a consolidar a futuro. Entendemos que hay ciertos sectores en los que los refrigerantes naturales se han impuesto. En el sector del industrial, el amoníaco en gran potencia está muy consolidado. En el sector del semi-industrial, industrial, el CO2 también se está empezando a trabajar bien. En el sector de los supermercados, prácticamente el CO2 ya es indiscutible, ¿vale? Aquí, al hilo de esto, una vez me acuerdo de una conversación que tuve con el responsable de mantenimiento de una cadena de supermercados muy importante, que lo fuimos a ver y se me ocurrió preguntarle si estaba contento con el CO2. Y su respuesta fue bastante clara porque me dijo, yo estaba contento con el R22. El CO2 lo tengo que poner. Pero digamos que en el sector de los supermercados el CO2 está ya consolidado y cada vez se está trabajando de una forma más afinada y sacando más beneficios. Pero sí que es verdad que existe toda una gran cantidad de mercado de instalaciones, de cámaras comerciales, semicomerciales, en las cuales el A2L es una solución que puede demostrarse válida cuando empecemos a tener escasez de los otros refrigerantes. Nuestra parte, no cerramos puertas a nada. Si me preguntas como futuro dónde estarían nuestras inversiones de cara, sería centrarnos en los refrigerantes naturales, pero el tema de la 2L es un tema que estamos a la expectativa, tenemos producto y daremos respuesta, pero una fotografía clara de lo que va a acabar pasando a día de hoy es complicada darla. Es totalmente complicado y hables con quien hables, luego no tiene la varita mágica. Yo sí es verdad que efectivamente, como bien dices, el lado L todavía no ha pegado el boom. Este año ya empieza, bueno, este año desde finales del año pasado o mitad del año pasado hasta ahora hemos visto un crecimiento en cuanto al mercado de la 2L, pero no ha pegado, no ha terminado de romper. Hemos dejado de utilizar el 449 para pasarnos directamente a los A2L, al 454C, al 455A. Y sin embargo, ahora que comentabas un poco el tema del R22, hace unos días escribí un artículo precisamente sobre el R22, que básicamente era una crítica a la política que ha habido con respecto al análisis de fugas en el mercado. Y al evitarlas, porque realmente no se han evitado las fugas, no se ha hecho nada por evitar las fugas de refrigerante por parte de los legisladores. Y veo bastante añoranza al R22, cosa que me ha sorprendido enormemente en el mercado porque es verdad que era un refrigerante que era, como decía el amigo Ángel Clua, era mucho, mucho mejor refrigerante que los que han venido luego a posteriori. Pero bueno, es una añoranza hacia el pasado. No sé si que viene un poco impuesta por el hecho de que eh,
vamos a refrigerantes quizá menos seguros, como puede ser el propano, o incluso la seguridad que tienen que tener los ADOSL, que hay que instalar detectores de fugas y otra serie de medidas. No sé cómo lo ves tú en este sentido. Yo creo que hay dos cosas. Hay un tema que es que hay el mercado, con todo esto, el mercado está forzando a una evolución técnica muy importante, ¿vale? Es decir, las instalaciones requieren una evolución, una tecnificación que seguramente complica lo que es la ejecución respecto a lo que eran las instalaciones que se hacían antes. Pero esto yo creo que yo le veo el lado positivo a esto, ¿vale? Porque entiendo que todo lo que es un avance tecnológico al final acaba repercutiendo en el bien del sector y en la capacitación de las personas. Sí que creo, y esto lo vemos cuando intentamos dimensionar una instalación, que también lo que está pasando es que ciertos refrigerantes que están saliendo, que son mezclas, tienen unos deslizamientos que son muy complicados de controlar en ciertas temperaturas de trabajo. Y la verdad es que en bajas temperaturas, cuando tú tienes que trabajar con ciertos deltas T, que son los que te convendrían a la hora de seleccionar, estos refrigerantes también dejan bastante que desear. Entonces, Mm. no podemos negar que son, a ver, objetivamente, son decisiones. Yo siempre digo, no discuto el fondo de lo que estamos haciendo, es decir, el cambio climático es una evidencia, las curvas de incremento de temperatura anual son evidentes, estamos viendo lo que está pasando, o sea, no podemos negar que hay que hacer ciertas cosas, el fondo no lo discuto, sí que discuto un poco la forma de cómo estamos implementando todos estos cambios, que muchas veces la sensación que yo tengo es que no se llega a percibir la consecuencia que esto tiene para un sector como el nuestro, por ejemplo, pero afecta a otros sectores. Entonces, una solución técnica a nivel de gas, de garantías, con un buen comportamiento, con poco deslizamiento, no existe. Los refrigerantes naturales consolidados requieren un cierto tipo de instalación y una capacidad técnica determinada, pero al mismo tiempo también las eficiencias que tienen en instalaciones más pequeñas quizás son más discutibles. Es decir, estamos forzando mucho la máquina y llevamos muchos años forzando la máquina y quizá tendríamos que, repito, no discuto el fondo, pero quizá en la forma tendríamos que hacerlo de una forma, no lo sé, más progresiva, más adecuada o calculando un poco más las consecuencias. Totalmente de acuerdo. José María, ha sido un auténtico placer. Quiero darte las gracias por haber estado en esta edición del Podcast del Frío. Espero tenerte nuevamente en un futuro para hablar de condensadores o gas coolers o algún otro tema que podamos tratar, pero eso ya lo dejaremos para la próxima temporada, que esta ya la tengo prácticamente completa. Por mi parte, un placer, encantado, ya sabéis que os sigo y adelante porque esta iniciativa realmente creo que era necesaria y me ha encantado poder participar en ello. Muy bien, muchas gracias. Y a vosotros os esperamos el próximo mes en una nueva edición del Podcast del Frío con un nuevo invitado o invitada que aporte su conocimiento en el sector de la refrigeración. Muchas gracias por vuestra atención y hasta entonces.